Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en psicología. Él es terapeuta familiar, es constelador, es Theta Healer y otra serie de estudios que tiene para ayudar a los pacientes que buscamos ayuda con él a sanar de manera integral. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema los miedos que más te aterran. Así que Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carol, muchas gracias por este espacio. Gracias a todas las personas que nos permiten su sintonía. Pues hoy tenemos un bonito programa para que nos podamos llegar a conocer mejor, para que sepamos cuáles son aquellas situaciones detonantes que nos generan ansiedad, que nos generan temor, que nos hacen sentir en nuestra vida diaria inseguros, temerosos, nerviosos, bloqueados, inutilizados, que no podemos sacar nuestro máximo potencial. Himalaya nos sintiéramos así. A veces queremos ser tan cool, tan fuertes, pilas, tan fuertes, que a mí miedo tú y cuantos más. Yo no tengo cuál. Yo miedo, sí. O sea, más, no, yo digo ahora más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Porque yo me di cuenta, Fer, en mi proceso de coaching, que de alguna forma, al querer ser fuerte en esa falsa fuerza, yo me ponía mucho en riesgo. Y al ponerme en riesgo, sin saber, se va convirtiendo uno en temerario. Entonces, por eso me dice la coach, pon atención en tus sensaciones para ver en qué parte de tu cuerpo impacta lo que estás interpretando, y de ahí va a poder uno ir descubriendo cómo va la cosa. Hoy, te decía yo hace un ratito fuera de micrófono, cuánto miedo me dio una situación de ayer. Muchísimo miedo. Y eso no me hace ni menos fuerte o que no pueda yo ser valiente, pero qué rico siento, Fer, confesar mi miedo. Decir que sos vulnerable, decir de que también no somos de hierro, que a veces nos afecta y que nos podemos permitir sentirnos a veces indefensos, porque es parte de ser humanos, ¿sí? Gracias, Carol, por tu testimonio, y quisiera hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando a que vayan pensando ahorita en este momento a ustedes qué les da miedo, y vayan pensando qué es lo primero que se les viene a la mente. ¿En cuáles situaciones ustedes se sienten inseguros? ¿Ustedes se ponen nerviosas? Porque hay situaciones donde hay personas, Carol, de que tienen un miedo palpable. Y es cierto que hay gente que tiene un miedo que se pone nervioso, y hay otra gente que ese mismo miedo los inutiliza y tienen que evitar esas situaciones. Hay gente que vienen y también le tienen miedo a todo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero sobre todo aquellos miedos que más nos afectan en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra capacidad para autorrealizarnos y sentirnos plenos. Y hay una cosa que hay que entender, Carol, que somos seres humanos y mientras haya vida, cualquier mamífero va a tener miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo es natural, porque el miedo es necesario, porque es algo, es una alarma que nos va a indicar cuando hay peligro, cuando hay una amenaza. Y patitas, ¿para qué te quiero? O sea, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Eso es lo que hay que entender. Pero también hoy vamos a entender a un nivel más psicológico, a un nivel donde ya involucramos un sistema de creencias, donde han sucedido traumas, donde han sucedido eventos que nos han marcado, y que todas esas cositas vinieron y nos han impedido a que nos sintamos totalmente plenos, autorrealizados y auténticos tal como somos, ¿no? Porque cuando a veces hablamos del miedo, Carol, lo primero que se nos viene, por ejemplo, es el miedo específico, por ejemplo, a la oscuridad, a las ratas, a las alturas, a las culebras, a las arañas, a las cucarachas, a la sangre, a las inyecciones, sí. A la muerte, a lo desconocido. Yo, por ejemplo, yo también doy mi testimonio, yo le tengo miedo a las ratas y a las aves.
Y no es porque simplemente se me vino... Sí. Cualquier pájaro. Ahorita te lo voy a contar por qué. O sea, yo escucho el aleteo, siento unas plumas y me empieza a temblar el cuerpo como reacción biológica. ¿Por qué? Porque aproximadamente a los 5 años tuve un trauma con un pavo, con un chompipe, como llamamos acá. Así es, estaban en plena época de celo, me imagino. Yo caminando por el patio y el cuate viene y que me empieza a perseguir. ¡Ay, qué miedo! Bateando sus alas, ¿no? Y yo el sonido ese, pues me genera... Y yo creo que yo me recuerdo que sí me picó, ¿sí? En la pantorrilla, ¿sí? Entonces ese es un trauma, igual de niño, tipo 11 años. Yo llegando de una excursión en el colegio, llegamos a la instalación del colegio y solo veo venir... Yo de chiquito imaginaba un jabalí enorme, ¿no? Pero de plano era un ratoncito pequeño que venía corriendo, todo el mundo lo estaba persiguiendo y de repente él solito se me subió entre la pierna, pero dentro del pantalón. ¡Ay, qué miedo! Ay, es que a mí también me daban pavor. Sí, al punto que yo tenía los raspones de la rata subiendo por mi pantorrilla. Pues sí, él estaba huyendo. Y la pude bajar y patear, ¿no? Pero a partir de ahí me quedó bastante temor por las ratas y me ha tocado situaciones con ratas donde justamente me pongo como te pones tú, ¿no? Erizo y... Sí, ahí sí me pongo en estado femenino total. No, porque dicen que a las mujeres, a los hombres también les dan miedo las ratas. Entonces... Todos pensamos básicamente en esos miedos, pero ¿qué pasa cuando hablamos de aquellos miedos que pueden involucrarse en nuestra relación de pareja? ¿Qué pasa cuando yo tengo celos, por ejemplo? ¿Eso es miedo? Ahí hay miedos, hay inseguridades, miedo a que me deje, miedo a que ya no sea atractiva, miedo a que ya no le guste, miedo a que encuentre otra u otro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se involucra el miedo en nuestro nivel profesional o en nuestro trabajo, ¿no? Hay miedo a fracasar, a cometer errores, a no ser lo suficiente, a que me despidan, a no tener yo lo suficiente para dar a mi hogar, para pasar penas económicas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vemos y analizamos? Y todo eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? O sea, si quieren, llamen a la comadre, a sus hijas, a las nueras que tienen mucho miedo, ¿sí? Y hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque esto no hay discriminación de raza, clase social o estudios, ¿no? Es algo natural en el ser humano. Así es. El problema, Carol, que el miedo es un aliado. Nos va a indicar cuando hay un problema, cuando hay una amenaza. El problema es que cuando psicológicamente después nos quedamos grabados, tocados, impactados, y ese miedo se vuelve constante, ¿sí? Ya se vuelve un temor tóxico. ¿Por qué? Porque sigue vigente todo el tiempo. Y es que la mente, Fer, que es el filtro, o debería de ser el filtro, no creo que sepa distinguir entre el miedo real y el miedo imaginario. Así es. Entonces ahí sí estamos contra las cuerdas. Porque una vez lo pienses, tu cuerpo químicamente, físicamente, lo siente mentalmente, como real. Y dice, huyámonos. Así es. ¿Verdad? Así es. Defiéndete o huye. Y hoy por eso vamos a entender por todos lados, porque una cosa que yo sí me he dado cuenta, Carol, en terapia, y incluso analízate tú, hace muchos años en retrospectiva, que uno vivía mucho hacia afuera y le ponía atención a la moda, al que dirán, a cómo se viste cada uno, pero nunca nos ponemos atención qué pasa por dentro, dónde está esa inteligencia intrapersonal que nos deberían de enseñar incluso en la escuela, ¿no? Como lo enseña la filosofía Waldorf. Entonces, lastimosamente no nos conocemos, y yo lo veo en clínica todos los días. Por ejemplo, en los pacientes siempre entre la primera y tercera sesión le empiezan a poner nombre a las situaciones que están sintiendo. Porque viene, y para más variar, el día de ayer alguien me decía, mire, yo no me había dado cuenta que justamente eso era ansiedad. O yo no sabía que eso era miedo. Yo solo sentía que me hacía falta el aire, que me ponía a temblar, que tartamudeaba, que mejor no quería evitar ir a las reuniones porque ahí me iban a cuestionar y me toca hablar en público. Yo no sabía que eso era miedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos cuesta a veces vernos hacia adentro? Y la promesa que hacemos el día de hoy es que vamos a compartir información y la experiencia para que nos podamos dar cuenta qué traumas, qué creencias y sobre todo qué pequeños tips pueden hacer cada uno para empezar a enfrentar esos miedos que hoy vamos a hablar, ¿sí? Porque vamos a hablar de todo nivel, ¿no? Desde los temas de los miedos sexuales, y son muy específicos para hombres y aparte son para las mujeres. Los miedos, por ejemplo, cuando
Tomemos en cuenta, estamos entre las ciudades, de entre las 50 ciudades más violentas de todo el mundo. Por supuesto que tenemos miedo a que nos asalten, que nos roben. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que ya le han robado el celular 5 veces, ¿sí? Oye, que ni escuchaba en aquella época cuando estábamos en terapia, porque gracias a Dios pudimos quitarle varios recuerdos feos y traumas y creencias. Cada vez que escuchaba una motocicleta, pues sentía al ladrón venir. Sentía, cierto, de que iba a pasar algo malo. Se volvió aprensiva con los hijos, sobreprotectora, y así nos vamos a dar cuenta como un miedo que ya se nos escapa de control, que empieza a ser a veces ya, y sabemos que es irracional, absurdo y exagerado, pero no sabemos cómo pararlo. Es mejor enfrentarlo en chiquito que cuando ya se vuelve un monstruo bastante grande. ¿El miedo es lo que se vuelve fobia? ¿O la fobia tiene otro origen? La fobia a veces también tiene un origen genético, ¿sí? También tiene cierta predisposición médica y biológica. ¿Por qué? Porque a veces puede haber problemas en la captación de serotonina y monoxidasa y cosas por el estilo, se ha podido ver, pero también, Carol, aquí hay veces también un tema genético, ¿sí? No solo biológico, y también hay un condicionamiento a nivel de familia, ¿sí? Okay. Por ejemplo, analicen ustedes quién es la persona que más ha influido en ustedes, en su historia, y sobre todo busquen en su infancia quién le metió mucho más miedo a ustedes. ¿Sí? Yo he escuchado, por ejemplo, mi mamá, ¿por qué? Porque mi mamá era bien temerosa, no salgas, no nos dejaban salir a la calle, no nos dejaban tener amigos, era muy temerosa, ¿sí? Y así nos damos cuenta que eso se va trasladando de generación en generación y se vuelve hasta una forma de cultura, ¿sí? Que en una familia todos son temerosos. Yo hoy voy a contar un caso cuando hablemos de las causas de todo el miedo, cómo se mezclan en una historia de una persona que tuve, y le voy a cambiar el nombre, por supuesto, pero es bien interesante los elementos de ese caso clínico, ¿no? Donde se mezcla la genética, el condicionamiento social, ¿no? Y el aprendizaje. Okay. Pero, como lo que vamos a continuar, ¿qué es el miedo, Carol? Básicamente el miedo es una emoción y también es un sistema de alarma que nuestro cerebro va a activar cuando detecta una posible amenaza o situaciones de peligro, ¿sí? Conlleva cambios en nuestra fisiología, en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento. O sea, esto incluye también decisiones. Si nos vamos a lo esencial, vamos a entender de que el miedo, ¿por qué nos genera tanta ansiedad? Porque es la anticipación al dolor, a la amenaza o a la pérdida. Ajá, eso es el miedo. Mira qué chilero. Así es, pongámosle nombre a las cosas y lo vamos a entender mejor, ¿no? ¿Sí? Es angustia. Y vamos a diferenciar, incluso después vamos a hablar acerca de lo que es miedo y qué es ansiedad, ¿sí? Aquí hay angustia, es algo físico realmente, es algo real. Hay preocupación, sensación de indefensión, que yo no puedo resolver ni enfrentar esta situación, me sobrepasa. Ahí entra el miedo. Y tenemos una reacción biológica predispuesta en 3 corrientes. La primera es huir. O sea, vengo yo, me voy en una calle y veo un tipo de 2 metros con un machete y ensangrentado, pues patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sí? Y si no, también hay otra corriente que puede ser la opción de volverme contra el depredador y hacerle frente, ¿verdad? Pues mira, muy Indiana Jones, pero yo tengo una 9 milímetros y esa sí te va a matar a distancia, ¿sí? Enfrentarte. Y otra es hacerme el muerto, ¿sí? Lo que se llama el comportamiento de camuflaje o hacerse el muerto incluso. Eso lo vemos en animales. Vean ustedes Animal Planet o métanse en YouTube a ver cuando, por ejemplo, una chita, un leopardo, un león agarra una gacela, agarra una cebra, la tiene del cuello y la leona se soba ahorita los bigotes y la otra, la cebra viene, se levanta rapidito y sale corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto momento estuvo en shock. ¿Para qué hace el cuerpo eso? Se bloquea para no sentir dolor, ¿sí? A nosotros ¿Ponerte en shock? Sí, el cuerpo entra en shock, o sea, de la gacela, el de la cebra, para no sentir dolor. Y la cuata está ahí tirada, y si se la comen, pues se la comieron. Ella ya bajó los flipones, ¿sí? Pero si lo hacemos humano, la gente que se frisa, Fer, que se paraliza, que se quedan así. No, es que lastimosa, sí, ese es un shock.
Si nos pasa a los seres humanos, vienes tú, te vas al zoológico y hay gatito bonito y le vas a dar de Tigre, comer en la no. mano, viene, te agarra la mano con las fauces, vos no vas a ser igual que la cebra que, ve, pues a mí ya me soltó el león y yo estoy feliz y contenta y no tengo que ir al psiquiatra, dice la gacela, ¿no? En el caso tuyo, tú te vas a despertar en las noches, tú vas a tener miedo, tú vas a temblar, tú vas a tener sensaciones de recuerdo, ¿no? Donde te está agarrando el león la mano, ¿sí? Eso se llama shock postraumático, ¿sí? Eso le pasa a la gente, por ejemplo, los que sufrieron el desastre del Cambrai. Ellos escuchan un ruido grande y fuerte, están sintiendo que se les cae el cielo encima, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, lo que estábamos hablando de hacerse el muerto, ¿no? Puedo yo entrar en shock y ya no hago absolutamente nada. Por ejemplo, esto es por morbo, lo cuento. Vengo y me encanta curiosar en YouTube y me pongo a ver a veces los videos donde hay violencia, ¿sí? Pero yo veo de todo, Carol. Incluso me gusta ver esos experimentos de psicología social donde se dispersa la responsabilidad, donde a alguien le pasa algo malo y hay mucha gente alrededor. La mara, Nadie es responsable. nadie. Si estás solo tú, ahí sí te sientes obligado a actuar. Pero entre tantas cosas, vengo y veo también temas donde, por ejemplo, cómo reacciona la persona que la toman por sorpresa. Entonces viene alguien muy violento, enojado, ya metido en su estado de recursos, de ira, y a ti te agarran del aire, el otro te ataca, te inunda y te golpea y te hace trizas, y tú, yo he visto los casos allí donde justamente se genera esta reacción del miedo, donde se quedan en shock, lo sobrepasa la situación y no pueden reaccionar. No la ven venir por eso. No la ven venir, entonces justamente, ¿no? Es algo que te sorprende. A nivel físico, ¿qué nos sucede cuando estamos en una situación de amenaza? Nuestro cuerpo va a reaccionar. ¿Cómo? Cuando nuestra glándula suprarrenal va a generar un montón de corticoides, adrenalina, cortisol, ¿sí? Esto va a generar que, por ejemplo, todos estos ingredientes se van a regar en nuestro sistema sanguíneo y empiezan un montón de reacciones hermosas. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que nuestro estado de alerta en la mente va a ser intensamente fácil 500 veces más que en estado natural? Por eso incluso se nos van a dilatar las pupilas y vemos hasta en forma de túnel. En ese momento, recuérdense ustedes cuando entró el ladrón a la camioneta y empezó a asaltarlos, ustedes no escucharon lo que le decía a las demás personas, ¿sí? Ustedes tenían solo visión de túnel, ustedes solo miraban al ladrón, no les importó qué ruidos habían más, que la señora que le estaba a la par se desmayó o alguien estaba gritando. Es un mecanismo de enfoque de defensa, debe ser. Así es. Y sentimos, ¿se acuerdan ustedes? Los que han pasado un accidente. Todo pasa en tiempo sumamente lento. Sí, te da chance, porque la mente vuela, te da chance a ver, sentir, pensar. ¿Cómo reaccionar? Sí. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, muchas arterias se empiezan a contraer para que la sangre no vaya a muchos músculos que en ese momento no son importantes. Claro. Por ejemplo, los intestinos, los riñones, incluso el proceso de la digestión se paraliza en ese instante. Muchos animales que tienen que huir, por ejemplo, una boa constrictora, ustedes la están jalando, a pesar que sea una boa de 6 metros, viene la boa y va a salir huyendo, primero va a vomitar la cabrita que se estaba comiendo antes o el perro, ¿sí? Para huir tiene que estar libre y estar ligera. Pero la boa en ese momento tenía miedo, ¿sí? ¿Qué más va a pasar? La sangre va a correr hacia nuestros músculos. ¿Para qué? ¿Para defendernos con las manos o para correr lo más rápido posible? Incendios, inundaciones y todo esto pueden cargar muebles pesados las personas, para que sacar a alguien que está abajo, pero eso te lo da la misma adrenalina, todas esas sustancias. Así es. ¿Por qué? Porque viene y se está segregando insulina, la glucosa aumenta por todo nuestro cuerpo y tenemos energía para metabolizar todo eso. Claro, para defenderte o para huir, para tener fuerza, velocidad, para huir. Pero ojo, esto es para momentos de peligro. ¿Qué pasa cuando estamos continuamente en una situación de desgaste, en una situación de alerta, de estar a la defensiva, de estar pendientes? Porque hay muchas personas que se mantienen así. Y cuidado, eso ya se llama estrés, ¿verdad? Es distrés. Y eso conlleva ya problemas a nivel fisiológico, ¿no? Como desde la depresión, problemas de estreñimiento, problemas gástricos, insomnio, cardiopatías,
todo Mala empieza, digestión, sí. todo empieza a raíz de todo lo que se llama este estrés. Aquí Judith nos va a hacer el favor para que en las redes sociales podamos hacerles una invitación a todos ustedes para que nos vayan a compartir en el programa de hoy cuáles son sus miedos y qué les ayudó para poder enfrentarlos o resolverlos. Y ya que mencionaste las redes, ya antes de que tú vinieras anuncié que tenías un contenido que compartes hoy con nosotros. Si lo quieren obtener en Facebook, lo ubican como Carolina la Mujer de Hoy. Ahí está el link del contenido. Y si lo quiere por WhatsApp, por favor, mande la palabra contenido al 5511-9890 y le llega de vuelta el link. Ahora, ¿qué nos hace que unas personas sean más miedosas y otras no? Por ejemplo, Carol, si tú hace poco tuviste un accidente en la ruta interamericana y te chocaron tu carrito por atrás y fue un hecatombe que te dislocaron el hombro y el cuello y cosas por el estilo, por supuesto que tú vas a andar ahora con miedo tal vez de andar revisando de que un camión no esté detrás tuyo, ¿sí? Si a ustedes los asaltaron, si a ustedes últimamente han sufrido bullying o maltrato, gritos o violencia, por supuesto ustedes van a estar mucho más agitados y más a la defensiva con respecto al exterior. Pero hay muchas causas para ser temerosos, ¿sí? En primer lugar está la genética. Por supuesto que vamos a ser más predispuestos a ser temerosos y en mi familia hay mucha gente temerosa. Y también aquí creo que hay que aclarar algo a nivel médico. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todos los que estamos vivos ahorita tenemos genes de cobardes. ¿Y por qué decimos eso? ¿Para huir? No, si aquí mi familia era de los próceres de la independencia y lucharon por la bandera y cosas por el estilo. Fíjense que no. Porque desde hace 12,000 años, desde los Homo sapiens, aquellos que eran el más ducho, yo soy el más grandote, yo tengo cuerpo de Thor, me voy a enfrentar al mamut lanudo, pues ese cuate fue el que se murió de primero, ¿sí? En cambio nosotros fuimos los cuates que estaban detrás, que se comieron al mamut, ¿sí? Que el otro cuate primero los cansó, pero estos fueron los que pudieron reproducirse porque, sea lo que sea, tuvieron estrategias para no morir en el intento. ¿Sí? Entonces son los que han sobrevivido a lo largo de las generaciones y de verdad todos tenemos en nuestro linaje genealógico muchos sobrevivientes, ¿sí? Porque huyeron a tiempo. ¿Sí? Entonces en nuestros genes está la capacidad de huir y de tener temor. Por otro lado está lo que se llama la vulnerabilidad personal. Aquí nos vamos más allá a lo que es nuestro temperamento. Hay personas, y las mamás, sobre todo, no nos pueden dejar mentir, que ustedes ven que educaron a todos sus hijos igual, pero este es aquel que mira un árbol y se está trepando. En cambio, este es el tranquilito que se empieza a observar las mariposas, las constelaciones y las estrellas. Este es el brincón que yo le digo algo y ahí está, ¿y yo por qué? ¿Sí? Se está rebelando ante la autoridad. En cambio, hay otro que es sumiso, tranquilo y es condescendiente, ¿sí? Aquí también entra el tema del miedo. Hay temperamentos, hay caracteres que vienen y son más fáciles de enfrentar al temor. Por ejemplo, veamos a estas personas que pueden hacer deporte extremo, ¿no? Que se tiran en paracaídas constantemente, que andan haciendo piruetas de parkour y cosas por el estilo, hacer motocross de forma extrema. Y por aparte aquellas personas que evitan, incluso les da miedo una montaña rusa, les da miedo un ascensor. Hay situaciones, ahorita Carol me hace levanta. Yo le metí la mano en la montaña rusa, me siento que se me va a parar el corazón, Fer. ¿Te da miedo cuando hay turbulencia en el avión? No. ¿Eso no? No. Ah, ok. Sí, aquí esta ni la voy a sentir. Sí, está tan alto que ni la voy a sentir. Ahí voy a contar en un momento cuando hablemos acerca de el miedo a perder el control. Muchas personas que comparten contigo eso, en las montañas rusas, ascensores o turbulencia en aviones, cosas por el estilo, tiene que ver con no tengo el control de la situación. Okay. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hablar más detenidamente. Otra cosa que aplica acá es el condicionamiento vicario. ¿A qué nos referimos con esto? Es todo lo que yo veo como ejemplo y testimonio de mis padres, toda la cultura que se da en el ambiente donde yo crezco,
eso lo estoy absorbiendo y lo estoy integrando en mí. Además de eso, por ejemplo, hay casas donde vienen y me han condicionado a creer que soy pobre, a tener que ser tacaño, porque dicen que en esta casa todo es caro, no hay lo suficiente, hay que ahorrar, solo hay que comprar en gangas y ofertas. ¿Qué crees? ¿Que acaso tengo cara de millonario? ¿El dinero no cae del cielo? Y cuando nos damos cuenta, todo eso vuelve una matriz, un sistema de creencias que se autoperdura y se contagia a todos los miembros de una familia. Hay que tener cuidado. Qué tristeza, porque tenés plata y no la sabes vivir. O sea, no la usas. Incluso la pobreza trae más pobreza. ¿Sí? Ahora bien, yo quería sacar el caso de acá. Pues yo atendí hace años a una persona. Le voy a cambiar la identidad y el nombre. Le vamos a poner el nombre de Amílcar. Okay. Una persona de provincia que me llamaba mucho la atención el caso de él, porque él encuadra lo que decía, todos los aspectos de las causas del miedo. Viene él, y él, por ejemplo, es de una persona de Oriente, donde la gente es de pistola en el cinto, brincones, aquí sí es la ley del más grandote y el más macho, ¿sí? Y la familia muy fuerte, aguerrida, pero vienen y lo mandan con los tíos de pequeño para estudiar aquí a la capital. Y se hace débil. Y la familia de acá, que es de parte de la mamá, pues son más tranquilitos. Y la verdad, como él me lo menciona, son temerosos, eran aprensivos, no los dejaban salir. Los de acá. Solo nos quedamos aquí en la casa, los sobreprotegieron. Y vamos a entender, por favor, papás, si ustedes sobreprotegen a sus hijos, los están inutilizando, los están haciendo temerosos. Y eso, ahí nos pudimos dar cuenta de cómo fue el cambio de él. Y él se vino para acá como a los 11 años, por ejemplo. Y él se dio cuenta que ahora tenía toda la cultura, todo el condicionamiento de la nueva familia aquí de la ciudad capital. Y a pesar que tenía la genética y todos los modos y la cultura de su familia de origen, ahora era una persona muy temerosa. ¿Sí? Lo impactó más el medio ambiente. Así es. Entonces, hay situaciones que nos pueden sobrepasar. También, por ejemplo, hay personas que siempre han sido muy valientes, aguerridas, fuertes, Carol, y a raíz de un evento difícil, ahí empezamos a tener muchos temores. O sea, es natural que tal vez ustedes eran una persona que no le tenían miedo a nada, pero de repente tuvieron un accidente, tal vez tuvieron un diagnóstico de una enfermedad grave, tal vez ustedes tuvieron que enfrentar a la muerte en un asalto, en una balacera o algo por el estilo, y eso los hace a ustedes venir y tener mucho miedo. Yo, por ejemplo, Carol, me ha tocado trabajar mucho con gente que ha tenido una enfermedad, que ha pasado, por ejemplo, con un cáncer, y se mantiene persistente el miedo a que me vuelva a dar la enfermedad, a que regrese, a que algo más me pueda pasar. ¿Sí? Entonces nos queda ese temor. Entonces uno diría, mira, qué bueno que te sanaste del cáncer, pero lo usual es que esa persona todavía tiene ese miedo constante de que pueda volver a surgir una metástasis o algo por el estilo. Y cuidado, tal vez nunca nos pasó nada, tal vez mi familia es aguerrida, tal vez mis papás no me han dado mal ejemplo, pero yo me he acostumbrado a ser con una mentalidad negativa, de tener un diálogo interno, de pensar siempre aquellas presposiciones como por ejemplo son, ¿y si algo malo me pasa? ¿Ok? Entonces, o sea, cuidado. Ese negativismo está impregnado de miedo también. Por supuesto, porque el negativismo, o sea, tú no puedes ser feliz y no puedes sentirte tranquila y segura con pensamientos negativos. Analízalo. O sea, no se puede estar feliz, contento y ser negativo. Siempre estás esperando lo peor. Siempre estás esperando lo peor y un pensamiento genera una emoción y esa emoción te lleva a un estado de ánimo, ¿no? Entonces, cuidado. Aquí sí ya entra, y en gran parte de manejar todos nuestros miedos, el que nos hagamos responsables de lo que estamos pensando, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a hablar acerca de todos estos miedos que tal vez no habíamos ni entendido ni identificado en nosotros. Yo le llamo a esto mi lista de miedos favoritos. No es porque me gusten a mí más, sino es porque son los caballitos de batalla que yo veo en clínica todos los días, ¿sí? Y que justamente, como mencionábamos al principio, muchas personas no lo han identificado y no le han puesto nombre a esto que les sucede. En el top 3 empezamos con el miedo al rechazo, ¿sí? El ganador de la mejor película del año es el miedo al rechazo. Más que el abandono, Fer.
empieza con el rechazo, porque para que yo te abandone, te estoy rechazando. ¿Sí te pues das sí, cuenta? primero me tenés que rechazar, ¿Sí? claro. O sea, el rechazo, el abandono y la soledad van de la mano, van involucrados en lo mismo. Eso afecta mucho nuestra autoestima. ¿Cuándo nos están rechazando? Cuando hay críticas de nuestros padres, cuando mi papá me decía, es que vos estás muy fea, o estás muy gorda, o no pareces mi hija, ahí nos están rechazando. Cuando en el colegio nos hacían bullying, ¿sí? Cuando no nos invitaban a las piñatas y a los demás sí. Cuando yo era uno de los rechas. Ahí se sentía tristeza. Por supuesto. ¿Cuántos de ustedes me están escuchando y ustedes se sentían raros, diferentes, los inadecuados, ¿sí? Porque seamos honestos, todo mundo mira las películas de Disney, ¡ay, qué bonito! High School Musical y cosas por el estilo. Y la verdad es que la vida de la infancia, de la adolescencia, Dios guarde, yo no quisiera regresar a eso, o sea, es un miedo constante. Aquí hay mucho miedo al rechazo, si se dan cuenta. Por eso queremos ser pertenecientes, claro, ¿no? sí. A los emos, a los punks, a los subgrupos, a los heavy metals, Aunque a sea los alguien, pero extremos. pertenecemos a un grupo. Pero pertenecer a algo, ¿sí? Ujú. Entonces, el miedo al rechazo es bien fuerte. Si ustedes tienen Cierto. problemas de celos, ahí está el miedo al rechazo. Miedo a que me abandone mi pareja, Que me deje de querer. que me deje de querer, que ya no le guste, ¿sí? Todo esto viene de la necesidad de ser aceptados y valorados. No necesariamente queridos, sino por lo menos de ser aceptados. ¿Por qué? Aquí, como tú bien decías, estamos ya involucrando un miedo inherente a desaparecer. ¿Por qué? Porque recordemos que somos animales, somos seres sociales y gregarios, y si nosotros no formamos parte de una manada, Un clan. es bien, ¿cómo se diría? Una tribu. Sí. Sentimos el miedo a desaparecer, a morir. Por ejemplo, a mí me encanta ver la historia, de la forma en que viven los animales, la etología. Muchos de los leones que son sacados de la manada porque solo puede haber un macho alfa, muchos de esos que salen de la manada no sobreviven, ¿sí? Solo el 50% de los leones de esos machos adultos que salen de la manada, solo el 50% sobrevive. Los dejan solitos, nada que aquí te vas con este compañero que va contigo. No, sí van a veces o buscan compañeros, otro grupo. van compañeros y se juntan en grupos, pero solo el 50% sobrevive y llega a una edad adulta. ¿Por qué? Porque las condiciones son difíciles. Ustedes cuando ven, uno puede decir, es el rey de la selva, sí, pero cuando ustedes lo analizan bien, ellos es un sistema de guerreros que van a cazar una presa, ¿sí? Son 10, 15 leones, o sea, no es uno contra alguien. Un león, si por ejemplo se enfrenta a un búfalo y es herido, Carol, el cuate ya murió. ¿Por qué? Porque esa herida se va a infectar, no va a ser tan rápido, ya no va a poder cazar y se va a morir de hambre, ¿sí? Mire qué diferente en las aves, porque ellos van en bandadas y si una se enferma o está herida, otra sale de la bandada con ella y la acompaña o a que se sane o a que se muera, pero no lo hacen solitas. No sabía que esperar a que se mueran, eso sí no lo sabía. Sí, eso les hace. Entonces, dije, qué bonito, o sea, tienen ese instinto de protección, Fer. Sí, son más empáticos que muchos de nosotros, ¿no? Sí. Cuidado con el miedo al rechazo, porque el miedo al rechazo es lo que a veces nos va a bloquear para poder decir lo que siento, porque tengo miedo a que me critiquen, porque tengo miedo a que me juzguen. Hay que tener cuidado porque muchas veces hay personas que vienen y dicen, miren, yo no quiero sobresalir, quiero desaparecer, quiero pasar invisible, porque tengo miedo a las situaciones sociales. Hay algo incluso, Carol, que se llama trastorno de ansiedad social. Son aquellas personas que son muy inseguras, se ponen muy nerviosas en lugares públicos, al hablar con alguien desconocido, incluso tal vez te conoce a ti, pero se pone tan nerviosa que no sabe de qué conversar. Si ya estoy con alguien más, ya no se me acerca. Ya no Así me es. Ajá. Aquellas personas, yo he visto casos de gente que le ponen el micrófono y se quedan en blanco, tartamudean, se ponen pálidos, se les va el aire. Mejor hay que quitarles el micrófono porque les pusiste en una situación de mucho descontrol, ¿no? Aquí entra el miedo al rechazo, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque todos fuimos rechazados. Fer, y eso nos hace permisivos. Con Así tal de es. que no me rechaces, aguanto lo que me querrás hacer. Así es, sí, por supuesto.
Ahí lo vamos a ver, eso entra ya cuando es más profundo y me quedo en una relación insana, tortuosa, difícil, patológica, enfermiza, por miedo a no quedarme sola. Ahí viene con la soledad, que es el tercer punto que dijiste miedo al rechazo, miedo al abandono y miedo a la soledad. Así es, así es. Ay, no, pero a la larga está el otro dicho también, que más vale solo que mal acompañado, pues, o sea, ¿de dónde se sacaron que el que te quiere te aporrea, Fer? Entonces, pero hay no es personas que cierto. se sienten insuficientes, se sienten débiles. Hay una necesidad de estar con alguien que me cuide, o que me proteja, o que me quiera, o que por lo menos me dé compañía, pero Te solas resuelva. no pueden estar. Hay una sensación, es lo que hay que trabajar cuando hablamos de autoestima profundo, en el aspecto de autoeficacia, de sentir que yo soy capaz, que yo soy fuerte, que yo puedo resolver mis asuntos. Pero hay muchas personas que se sienten, todos sabemos que ya somos adultos, aquí les puedo enseñar mi DPI, sí, pero en ciertas situaciones me siento como de 4 años o de 8 años. Y hay que ser honestos con eso. Tiene Ahora, usted trabajo, caballero. sí. ¿Cuándo no hay miedo al rechazo? Pues estos ya son situaciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay personas narcisistas. ¿Y qué es un narcisista? Aquella persona enamorada de sí mismo, que piensa que es merecedor de todas las alabanzas, adulaciones y glorias, ¿sí? Por ejemplo, cierto presidente cercano a este hemisferio, ¿no? En América, es alguien narcisista, ¿no? Que a él no le importan las críticas, no le importa si comete errores, él no pide perdón, esta es mi ley y así son las cosas. Y el que no le guste, que se aguante, ¿sí? A esas personas no les importa el rechazo, ¿sí? Al igual que a las personas que son egocéntricas, están muy enfocadas en sí mismas y, por supuesto, un narcisista es egocéntrico, mas no es psicópata necesariamente. ¿Quiénes son los psicópatas? Aquellas personas que tienen un problema a nivel de trastorno mental, porque sí se ha encontrado ciertas áreas del cerebro y del sistema nervioso que son diferentes a todas las personas. Y los psicópatas son aquellas personas que no sienten ni culpa, ni remordimiento, y solo les importa lo que ellos quieren lograr, hacer o que les conviene. Y si a ti te duele o te lastima, pues lo lamento mucho. Porque nacieron así, Fer. Sí, y también se cree, Carol, que hay personas que también por vida de mucha violencia, de maltrato, también se han convertido desarrollan así. eso. Sí. Perdón que lo diga. Se vuelven depredadores. A mí me gustaría que viniera aquí la Universidad de Berkeley y que hiciera un estudio sobre todos los funcionarios públicos, porque yo no puedo entender cómo alguien que pueda tener un presupuesto y robarse ese dinero, no sentir culpa cuando mucha gente tiene problemas de educación y tiene problemas de salud y problemas de seguridad. Y luego llegas te robaste 1 millón, te robaste 10 millones, Ay, pues, no es suficiente. Es poquito. O sea, tienen que ser ya miles, cientos. Entonces, ¿qué nos rebalsa que perdemos ese norte y ya no es la cantidad, ya no es solo dinero, es poder o es la mezcla de ambos? ¿Verdad? Aquí ya entra la codicia, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué nos pasa con el tema del miedo al rechazo? También nos afecta al nivel de los celos. Tengo miedo a que no le guste, tengo miedo a que me abandone mi pareja, tengo miedo a quedarme sola y triste. Ahí es la esencia del tema de los celos. Y todo esto lo vamos, si quieren, a confluir con el miedo a la soledad. Y todo el mundo dice, y te cuento algo, no, pues fíjese que a mí no me da miedo la soledad, me dice la gran mayoría de la gente. De verdad. Y cuando hacemos la prueba muscular, pues a todos les sale correcta. ¿Y por qué será? Me dice. Entonces yo cuando les explico más, de una manera más profunda cómo está este asunto, es que a todos nos gusta pasar nuestro tiempo libre como yo quiera. A mandarme a hacerme las uñas, a cortarme el pelo, a jugar con mis perros, a hacer mis macramés, mis hobbies. Sí, pero cuando nos hablamos de la soledad es permanente. ¿Cómo sería vivir sin estar sin pareja? Ah, ahí ya le cambiamos las condiciones al juego. Entonces, ¿por qué? Porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes, si ahorita les regalan un pasaje a Europa, al Asia o a algún otro país, se puede ir de viaje 1 mes solo? Yo les apuesto que muchos de ustedes no podrían, por mucho que les regale el pasaje más $3,000 para que se vayan a un buen hotel y compren sus tours. Pues no muchos lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque justamente me siento insuficiente. Necesito que alguien me acompañe. Emocionalmente soy inmaduro para
sostenerme a mí mismo en ese sentido. Fer, esto del nido vacío puede ser también disparado por el miedo a la soledad, aunque ahí hay otras cosas, no construimos una relación con la pareja, entonces de esa cuenta cuando se van los hijos de la casa, porque en ellos pusimos toda la mirada, se pierde el sentido de nuestra vacío, relación. Entonces, pero también tiene tinte de miedo a la soledad. O sea, que te fueron tus hijos, te sentís solo, pero te sentís solo porque aunque tengas pareja, no tenés ningún vínculo con esa persona. Sí, pero sobre todo, gracias Carol, esa persona solo se enfocó en los hijos, no se enfocaron en ser pareja y tampoco se enfocaron en ser individuos. No cultivaron hobbies, no cultivaron cosas por sí mismos. Personal, o sea, sí. si mi hijo ya se va a la universidad y se va a cambiar de otro país, se va a ir a sacar una maestría, qué bueno, porque yo voy a empezar a estudiar ahora francés, me voy a meter a macramé, a jardinería, voy a aprender italiano, algo voy a hacer, ¿sí? Para llenarme y seguirme nutriendo, ¿ok? Es responsabilidad de nosotros qué tan plena es nuestra vida, ¿sí? Y es muy fácil decir, ay, es que yo tan buena madre fui, sí, pero también no se preocupó por usted misma. Como decíamos, el miedo al rechazo está muy ligado al miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad tiene que ver con el abandono, ¿sí? Y sobre todo con el miedo también a desaparecer. Lo hemos hablado aquí, Carol, ¿verdad? Justamente cómo incluso cambia la sensación en el cuerpo y nuestro estado de bienestar cuando recibimos el contacto físico. Acuérdense ustedes en un momento de soledad y cuando pudo llegar alguien que ustedes confiaron y les pudo dar un fuerte abrazo a aquellos ricos de oso. ¿Y cómo se sintió? Pues yo les diría que a nivel de neurociencias, su oxitocina, la dopamina y un montón de neurotransmisores estaban corriendo en su cuerpo y ustedes se sentían así como que estaban seguros, en paz, en su aliviados. colchita el domingo en la mañana despertándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente un alivio, se siente una liberación. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos acuerpados, respaldados, contenidos. Lo contrario a la soledad es el abandono y es el desaparecer, es la muerte. Si no somos pertenecientes a la manada, desde ahí viene nuestro miedo biológico, es a desaparecer. Por eso necesitamos de alguien o de algo, o de pertenecer. El miedo, Fer, nos lleva también a ser desconfiados. Sí, por supuesto. Me van a hacer daño, me van a... Y así no sea así, yo ya me... Por supuesto, ¿verdad? yo ya estoy prejuiciada de que toda la gente es mala, puede ser. Ok, vamos con esto a hacer la pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, sobre los miedos que más te aterran. Si quiere compartir con nosotros cuáles son esos miedos, no sabe, ya ha tratado y no logra salir de eso, por favor, sus comentarios, sus dudas, bienvenidos al 55 11 98 90. Ese es nuestro número para WhatsApp y también pueden hacerlo en Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema de hoy son los miedos que más te aterran. Nos ha dicho Fer que puede ser genético, también tiene que ver el condicionamiento social, o sea, el ambiente donde crecimos y la vulnerabilidad personal, como si tiene que ver el tipo de temperamento y carácter que tenemos. Como las personas que no tienen inteligencia intrapersonal pueden ir por la vida lastimando, haciendo daño sin sentir ni culpa ni remordimiento. Que todos estamos hechos desde esa parte en nuestro cerebro, que es el cerebro límbico, estamos hechos como una parte natural nuestra a tener miedo, porque el miedo es un buen mecanismo de sobrevivencia. Si nosotros sentimos miedo, nos podemos o sentir indefensos o podemos sentir deseos de huir o podemos hacernos los muertos, como dijo el Fer. Y me encantó cuando dijiste, Fer, que el miedo antecede al dolor, a las amenazas y a las pérdidas. Jesús, dije, pues sí, con razón nadie lo quiere.
Así es. Ni la culpa ni el miedo, nadie las quiere ver, pero eso no implica que no lo estemos sintiendo. Ujú. La situación es que como no lo sabemos manejar, le queremos poner un chapucito, un colorcito, ponerle la alfombra encima y aquí no está pasando nada. Y sí está pasando porque todos esos neurotransmisores que está generando nuestro cuerpo van minando tu salud. Si no atendes esa fobia, iba a decir, ese miedo aterrador, si no ves en terapia cuán fuerte tienes en ti mismo el miedo al rechazo, el miedo al abandono y el miedo a la soledad. Para mí eso es vitalísimo. Por ejemplo, si usted está en una relación codependiente, ¿y qué nos referimos con codependencia? Que a pesar de que usted recibe maltratos, hay infidelidades, hay gritos, hay culpa, manipulación, donde usted se sienta que no es feliz, pero siente que no lo puede dejar, a pesar de eso, es lo más probable es que aquí hay una codependencia. Y muchas veces aquí, y lo vamos a mencionar incluso ahorita ya de adelantado, ¿qué pasa cuando alguien no se puede divorciar? Bueno, el top 1 es miedo a que mis hijos sufran, miedo a que quitarles el papá. Después ya viene en el top 2, miedo a estar sola. Y el 3, que es bien fuerte también, miedo a no poder salir económicamente. Hay que tomar en cuenta bien esos factores. Si ustedes tienen mucho miedo al rechazo, se me olvidó olvidarles mencionar de que cuáles son los eventos que los marcaron a ustedes para tener mucho miedo al rechazo, ¿sí? Por ejemplo, al abandono. Hubo abandonos de papá o de mamá y tal vez mi papá era cariñoso y mi mamá también, pero si ellos se fueron a trabajar como era muy común y normal y me dejaban con la muchacha o con mi abuelita, pero mi abuelita era bien cariñosa, sí, pero abuelita no era mamá. Y para un niño, para una bebé, eso es abandono emocional, ¿sí? Hubieran visto todo el mundo, no, pero fíjese que a mí yo creo que no me afectó. Cuando le hago pruebas musculares a las personas, donde podemos comprobar qué sensaciones y creencias están vigentes en su cuerpo, sale que hay abandono emocional de la niñez para todos. Eso no se lo pueden quitar, tal vez el pecado original sí, pero esto no, ¿sí? ¿Qué otros traumas hay para que usted tenga miedo al rechazo? Críticas, sobre todo de papás. Las críticas de la escuela o del colegio, desprecios, humillaciones, infidelidades, ¿sí? Y esos son muy parecidos a los traumas también del miedo a la soledad, ¿sí? Los abandonos, las infidelidades, los engaños, las traiciones, incluso, es que yo de niña tenía mi grupo de amigas y en tercero primaria se enojaron conmigo y a partir de ahí ya no tenía con quién hablar en los recreos. Eso se vuelve un trauma de soledad. Y después, por eso, tenemos miedo a estar solas, ¿sí? Incluso les pregunto a muchas mujeres, ¿por qué tienen que ir al baño acompañadas, verdad? ¿Por qué tienen que ir de a 2 en 2? Porque hasta ahí nos gusta platicar. Pues aquí estamos hablando que hay un miedo a la soledad, que no nos sentimos autosuficientes emocionalmente. Aquí incluso puede entrar como trauma también en el miedo a la soledad, cuando hay una muerte temprana de unos padres, ¿sí? Okay. Ahora, hay cositas que podemos hacer para sanar mucho lo que es el miedo a la soledad y el miedo al rechazo. En primer lugar, para el miedo al rechazo, empiecen a hacer una lista de todas las cosas buenas que ustedes tienen, ¿sí? Eso sería bueno. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver todo lo malo. Ya nos han recordado toda la vida, ¿no? Sobre todo nuestras mamás y los maestros, nos han recordado ya todos nuestros defectos. Pero ¿qué pasa si empezamos a analizar todas las cosas buenas? Yo, por ejemplo, Carol, te he contado acá que en muchos pacientes yo les dejo que desde la primera sesión que entreguen unas encuestas a la gente que más conocen y que se pueden tomar el tiempo para analizar esta información y que vayan colocando ahí todas las cosas buenas que ven en ellos. Y hay personas que vienen y me dicen, mire, lo más seguro es que van a poner cualquier cosa. Pero nos damos cuenta que a nivel estadístico no se repiten las mismas cosas. Si no, ponemos cualquier cosa, pero aquí las mismas cosas se repiten. Y cuando la gente las leemos en una sesión muy bonita, donde se siente como que uno regresa de aquellos retiros donde te adornan tu cuarto y te mandan todas las cartas que te quieren, pues esa persona viene y le leemos todo eso.
me hablan acerca de que se sienten sorprendidos de todas esas cosas que ellos no pueden ver en sí mismos. Cuando ven que dicen que eres inteligente, habilidoso, cantas bonito, tienes buena letra, sabes dibujar, y la gente con lágrimas en los ojos, cuando yo le estoy leyendo todas esas cualidades, se conmueven, ¿sí? Porque lastimosamente no nos decimos cosas bonitas, ¿no? Y no nos estamos diciéndonos esos detalles que nos pueden hacer sentir mejor y más seguros de las habilidades que nosotros tenemos. Ese tipo de cosas nos pueden empezar a ayudar. ¿Y saben qué? También para empezar a atacar este miedo al rechazo, empiecen a cambiar todo su diálogo interno. Ya déjense de criticar, ya déjense de andar exigiendo de ser más bonitas, más delgadas, más jóvenes y lo que sea. Ámense. Yo les digo a las señoras ya cuando van creciendo más, envejezcamos con dignidad. O sea, cada arruga es también un beneficio, es una historia, es experiencia y no todo el mundo tiene el privilegio de tenerlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también van a ver que en el miedo al rechazo entra el miedo a envejecer, a hacerme más vieja, a que ya no le guste a mi marido, a que haya más bonitas. Es que aquí en nuestra cultura vemos la vejez como obsolescencia, Fer. En los chinos o en los asiáticos ellos no lo ven así. No, lo ven se como honra. Sabios, sí. Los sabios. Sí, son sabios. Así es. Con el miedo a la soledad, yo les recomendaría algo. Para trabajar su soledad es necesario experimentar la soledad, ¿no? Y para eso, ¿qué mejor? ¿Qué pasa si ustedes hacen una lista de diferentes cosas que pueden hacer día a día durante 1 o 2 horas? Pero miren, ¿qué característica tiene que tener esta actividad? Es algo que ustedes van a hacer, por ejemplo, durante 2 horas, lo van a hacer a solas, o sea, solo ustedes con su propia conciencia y nadie más, y en algo que ustedes disfruten, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes tienen libre porque su esposo se fue al foot o se fue a jugar boliche con los cuates del colegio. Entonces usted tiene un jueves libre, a las 8 de la noche usted cierra la puerta, manda a todos sus hijos a contar piedritas en el piso de cada quien de su cuarto, y usted, por ejemplo, se va a dar su noche de spa. ¿Y qué significa eso? Viene usted y no es importante el qué, sino el cómo. Porque usted puede decir, ay, me voy a tomar una ducha de 2 minutos, me salgo y me acuesto. No, ¿y qué pasa si apagamos la luz? Ponemos candelitas, ponemos música, me meto en la tina durante 1 hora y media y me disfruto todo ese momento para usted, ¿sí? Muchos dirán, usted porque tiene tiempo, usted no tiene 2 trabajos como yo. Pero ¿sabe qué? Todos, si nos sabemos organizar, podemos encontrar un tiempo para nosotros mismos. Todos tenemos algo que nos gusta hacer y tenemos rato de no hacer. Es de las recomendaciones que da Julia Cameron, ¿verdad? En el Sendero del Artista. Sí, entonces dejamos de hacer todas aquellas cosas que disfrutábamos de niños porque eso eran cosas de niños. Los adultos tienen que ser serios, formales, responsables, por amor de Dios. También podemos ser divertidos. Podemos reírnos, podemos bailar, podemos saltar, podemos cantar, podemos hacer todo aquello que nos gusta. Si no diario, por lo menos regalémonos un día a la semana, 1 o 2 horas. Eso entra al alma como un superalimento. Ustedes con el tanque de gasolina vacío quieren llegar hasta el Petén, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que necesitamos es llenar nuestro tanque de gasolina, ¿no? Nuestra carga de baterías, para poder aguantar el ritmo diario. Entonces, y también, ¿por qué creen que les sugiero este tipo de cosas? Porque si ustedes empiezan a acostumbrar a pasar tiempo a solas de calidad, ustedes solitos están aprendiendo a llenar sus propios vacíos, se van a dar cuenta que pueden ser felices también sin nadie, ni necesidad de nadie. ¿Y qué creen? Ahí solitos se van a empezar a dar cuenta que la soledad también es hermosa. Y cuando ya te compartes a ti completito, lo que compartes de ti es superior. Porque ya no estás responsabilizando a nadie en tu vuelo de que te haga feliz y te produzca bienestar, porque ya tú tienes la capacidad de dártelo tú a ti mismo. Yo lo que le recomendaría a todo el mundo, Carol, es, ¿quieren vivir realmente una relación de pareja plena? Primero resuelvan su tema de soledad de manera profunda. ¿Por qué? Porque es diferente venir y yo compartir
mi ser en libertad con alguien más, pero no necesitarla. ¿Sí? O sea, si esta persona me deja, se muere o lo que sea, por supuesto que me va a doler porque era un apego sano, pero yo sé que no me muero en el intento y puedo seguir adelante. ¿Sí? Pero imagínate que me queman el rancho, me engañan, me tratan mal y yo me quedo ahí. Pues ahí sí estamos mal, ¿no? Porque no estamos siendo ni congruentes, ni sabios, ni responsables con nosotros mismos, ¿sí? No se vale quedarse ahí. No se vale conformarse con migajas. Ahora, pasamos a otro tema. El tema del miedo al rechazo y el miedo a la soledad tienen que ver con mucho el tema de la autoestima a nivel de valía, el no sentirnos valiosos, el no sentirnos importantes, porque tenemos miedo a que nos abandonen o que nos dejen, como decíamos. Ahora vamos a hablar desde el lado de la autoeficacia, ¿sí? Desde el lado del sentimiento de que soy capaz, de sentirme que soy adulto y fuerte ante la vida, sin necesidad de que me ayuden, porque yo lo puedo resolver solo, ¿sí? Lo contrario a todo eso, ¿cómo creen que se llama? El miedo al fracaso, ¿sí? El miedo al fracaso se va a entender como el temor anticipatorio a no poder lograr o poder realizar lo que yo deseo. O incluso, como es fracaso, ¿no? A perder lo que yo ya he conseguido, ¿sí? Por ejemplo, si estaba viendo el caso de un ex magistrado que está del Quiché, que está pasando problemas judiciales, ¿sí? Él ahí debe de haber un sentimiento de fracaso. ¿Por qué? Porque después de esto, el pobre señor no va a poder conseguir trabajo en ningún lado, ¿no? ¿Sí? Él va a tener que manejar situaciones emocionales a nivel de depresión, a nivel de sentir que no tiene esperanza, ¿sí? Se siente atrapado, no hay solución. Mucho tiene que ver eso con la depresión y la sensación de haberse frustrado, ¿sí? Que no puede lograr lo que él quisiera. Pregunto yo, Fer, ¿cuánto de lo que hacemos en la vida es éxito? Es triunfo. ¿Cuántas veces fallamos? Cometemos errores, fracasamos, no salen las cosas como esperamos. El problema, creo yo, que se hace más pesado el fracaso es porque no aprendemos de esos errores. Fracasar es sencillamente que, como lo intentaste, no salió. Entonces, probá si haciéndolo del segundo modo, ahí sí sale, o del tercer modo. Entonces nos rendimos con mucha facilidad, o sea, bajamos los brazos, nos sentimos perdedores, que nos digan sos un fracasado, es como una mentada de madre. Entonces, sí. ¿Quién quiere hacer cosas y equivocarse? Nadie, pero no todo lo que hacemos es una maravilla. Entonces, aprendamos de nuestros errores, de lo que no salió bien, y entonces aprovecharemos todas esas cosas, entre comillas, negativas para nuestro crecimiento. El miedo al fracaso, Carol, es bastante común en todos nosotros. ¿Por qué? Porque viene desde cuando éramos niños. Hay muchas cosas que no podíamos hacer. Recordemos a veces que las personas que nos cuidaban no tenían tanta paciencia y ahí venía el coscorrón, el grito, cómo sos de bruta, Purate. Tonto, inútil, aprende a tus hermanos porque sos tan lento. Y muchas personas ahorita van a hacer cheque de esto me decían a mí, cómo sos de bruta, inútil, tonta, pendeja, cleta. O sea, ustedes no tienen idea de toda la lista de que yo tengo ya de los peores insultos que decían papá y mamá. Esto solo a nivel de capacidad. Y ustedes, por muy inteligentes, que canten bonito, que puedan dibujar, ustedes las cualidades que tengan, después de escuchar tantas veces estos mensajes, ustedes se sienten inútiles, se sienten tontos y se sienten incapaces. ¿A qué miedos hay que ponerle atención? Hay muchas veces que ustedes dirán, pues fíjese que yo fui a tales cafecitos con Carolina Alcázar, me compré unos tantos libros, he escuchado los programas y he vencido mis miedos y me siento mejor. Pues ¿sabe qué? Excelente y qué bueno y qué buen testimonio nos está compartiendo. Pero habrán muchas personas que habrán hecho eso, Carol, y habrán dicho, pues mire, yo ya fui con tal chamán, con tal mago, ya me pasaron huevos de conejo y no funcionó. O sea, entonces yo les digo, ¿saben qué? Metámonos ya a un proceso, algo más fuerte, porque tal vez lo que les está afectando a usted ya es algo que los está sobrepasando y sobre todo está mermando su calidad de vida.
Eso es lo que, por ejemplo, el miedo al fracaso, ¿cómo nos puede mermar nuestra calidad de vida? ¿Cuánta gente inteligente y capaz viene y no se lanza al agua a poner su propia empresa? Y hay gente que me toca confrontarse y decirle, mire, ya se dio cuenta que usted tiene tal edad, que no tiene ahorros y que en un futuro en esta empresa le van a dar la patita para afuera, una patadita en el trasero, porque ya sabemos, y seamos honestos, de tal edad aquí en este país y en todo el mundo ya no están contratando. ¿Por qué? Porque están contratando al muchachito, al millennial que se está recién graduado con 2 maestrías, 3 idiomas y va a cobrar la mitad de usted. Pues con esa competencia no se puede. Entonces así démonos cuenta cómo nos afecta el miedo a fracasar, cuánto nos afecta en el trabajo, de no poder hablar en público, de no poder expresarme en las juntas, en las reuniones de trabajo, de no poder expresar lo que realmente siento. Cuidado, ahí está el miedo al fracaso escondido. Yo les diría algo. Hay un video en YouTube que es bien hermoso, que se llama, es acerca de que uno se vuelve experto a través de 10,000 horas de práctica. ¿Sí? Yo les puedo contar algo, pues yo no sé si todavía soy experto, pero voy en la categoría semiprofesional en FIFA 18, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es mi regalito. Mira, ¿viste la cara que me hace Carol? Me da risa, el perro. Es que, bueno, eso y su espada de Star Wars son las cosas que él le da a su niño como Así premio es. a toda su parte adulta. Entonces, imagínense, yo después de 8 pacientes diarios, ya saben, en toda mi Tenés que familia, jugar FIFA 10, 2018. necesito antes de cenar echarme 2 partiditos de Qué fútbol, chiller. ¿sí? Ya sea con la lluvia o con el Barcelona, y yo ya estoy tranquilo. Okay. Aunque no ganes. Aunque no gane, yo ya me relajé, ya maltraté al árbitro, o sea, ya le saqué la madre al portero del otro lado, pero ya... Y yo lo que pasa es que Bajaste también... estrés. ¿Sabes lo que pasa, Carol? Y muchos jóvenes, pero les voy a contar algo. Si ustedes ven las estadísticas de quiénes son los usuarios de todos los juegos esos de las consolas, no son tanto los muchachitos de 15 años, también gente de arriba de 40 y de 50. Yo he escuchado un montón de ingenieros, abogados sobre todo, que le echan el PlayStation entre semana y el fin de semana. Una cosa, les voy a dar un tip, ¿saben por qué? Porque tenemos un shot de adrenalina y de dopamina cada vez que metemos un gol. O sea, yo me doy cuenta que como que estuviera en el estadio, levanto los brazos, saludo a Messi, ¿sí? Y siento una sensación de logro. Entonces, eso es adictivo, ¿sí? Necesito bien, lo logré. Es como, yes, lo hice. Pero ¿sabes a qué me sabe eso también? Como cuando está uno en un concierto de su cantante favorito y tocan tu canción. Ajá. Si yo pudiera chiflar, chiflaría, la canto, la grito. Hay gente que llora, Fer, cuando Sí, oyen sus se canciones. conmueven. ¿Te acordás los conciertos de los Beatles que nos ponen en la televisión de la historia de la música? La mar en histeria. Va, ¿viste? Entonces Sí. eso que sienten, así como que me muero por ti, veme, aquí estoy. Sí. Es eso que se dispara. Hay que hacer más cosas que nos gustan en una línea, pues. Hay Sí. que, a eso se refiere. Y por ejemplo, también cuestionemos nuestra historia. Si nos dijeron tontos, brutos, tontos, inútiles, ¿saben qué? No necesariamente es así. Nuestro sistema educativo lastimosamente se centra en de que tenemos que manejar bien la gramática y la matemática. Pero ¿saben qué? Hay más de 12 tipos de inteligencias. Tal vez usted es muy buena para bailar o para la música o para las cosas mecánicas, pero no necesariamente es para la matemática o no todo el mundo es para estudiar, ¿sí? Entonces, reevaluemos cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros dones que poseemos, ¿sí? Empecemos a sobreempoderarnos. Y cuidado también, porque hay mucho miedo a fracasar en hijos que han sido sobreprotegidos. Cuando los papás vienen y no permiten que sus hijos exploren el mundo, que se caigan, que se golpeen, que prueben por sí mismos, sino que siempre estoy, mijo, no te vayas, yo voy a la par tuya, tené cuidado. Todos esos mensajes van hacia el hijo a sentirse de que afuera es sumamente amenazante, que es peligroso. Y no solo es que no tomen decisiones, Fer, sino que no vivan consecuencias. Sí, Las y está dos bueno. cosas. O sea, recuérdense de un dicho, ¿no? Que es muy sabio. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Sí? Entonces que el niño, ¿saben qué? Hoy, mijo, te vamos a quitar las rueditas de la cicle. ¿Sí? Y te caíste, pues, ay, pues, eso bate, mijo, y ahí te va. Ay, pues fíjate que a todos nos toca así. ¿Sí? Y va a doler, pues ni modo. Démosle. Entonces es bueno que
soltemos la rienda y que permitamos que ellos descubran su propia fuerza a través de golpes y dificultades. Una cosa que ayuda mucho a ir agarrando fuerza, confianza en uno mismo también, es ponerse una serie de retos. Por ejemplo, a mí cuando me ha tocado con ya señoras grandes, vengo y les pongo de reto típica 3 cosas, ¿no? Aprender a manejar, aprender a nadar y computadora, ¿sí? Y me encantan ciertas señoras que dicen, ay, no, es que yo estoy muy grande, es que no voy a aprender, y empiezan ahí con todos los berrinches. Pero me encanta que a la 4ª sesión ya empiezan, ¿sí? Y se les abre otro mundo. Y se sienten fuertes, ¿sí? A mí me encantó el caso de una señora que trabajé, que era bien temerosa. Yo creo que te conté el caso de ella, que ella era de aquellas señoras que estaba esperando a su esposo con las pantuflas y el traguito para el señor, ¿sí? A ella la educaron para eso y así nació. Viene el señor, 20 años mayor que ella, se muere antes que ella. La pobre se queda con el nido vacío, sin su porqué, sin su sentido de vida. Razón, sí. Viene y me la trae uno de sus hijos que ya había trabajado con él. La señora en depresión, en vacío total, en ansiedad. Pero empezó ella a recobrar su vida, a ver que nunca había estado para sí misma, que ella se había puesto de último, que es típico de las sensaciones cuando tengo miedo a la soledad y miedo al rechazo. Siempre vivo para los demás, no puedo decir que no puedo poner límites. Y la empezamos a reestructurar y ella se empezó a empoderarse. Floreció. Sí, y me encantó cuando ya después empezó a aprender inglés, empezó a nadar, nunca pudo aprender a manejar porque tenía un problema de cadera, pero qué bueno que le podían pagar chofer, ¿sí? Pero lo bonito es que vino y se pudo, después porque llegaba de tanto en tanto, ya se pudo ir con sus nietas a Estados Unidos porque ya podía hablar inglés. Ah, qué chévere. ¿Sí? O sea, imagínense eso. ¿Qué pasa si ustedes vienen y empiezan a aprender varias cosas? ¿Sí? Tu cerebro hace otras conexiones también. Pero lo que ustedes va a suceder, además, es que yo conozco casos de gente que viene y, ay, me metí autodidacta a italiano, que me metí a aprender astronomía, que también puedo hacer malabares, que ahora también jardinería y cocina. Y cuando vamos viendo y adquiriendo conocimientos y habilidades, nuestra sensación de seguridad, de logro y de que somos capaces se va subiendo. Entonces, si a ustedes les dijeron tontos, ahí les paso el tip. Pónganse retos, lógrenlos y van a ver que se van a sentir capaces de lo que se propongan, ustedes lo van a alcanzar. Okay. Por otra parte, además de que está el miedo a fracasar, Carol, ¿qué te parece que también exista el miedo al éxito? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué has visto? ¿Has conocido gente que ha tenido miedo al éxito? Claro, es cuando no te atreves a poner tu negocio y tenés todo el conocimiento, la expertise, la plata, todo para hacerlo, acomodado o al riesgo al fracaso, o el riesgo al que dirán, o el riesgo que ya estoy grande, o el riesgo que me va a estar. Y diciendo, claro que sí. Yo no, yo pienso que de ahí te estás perdiendo una buena parte de la vida, de explorar otra faceta tuya, Fer, de volar. Porque para mí es como estar, aunque esté abierta la puerta, pero te acomodas tras los barrotes de la jaula. Porque aquí el gato, por mucho que meta la manita, no me va a alcanzar. Y gracias, sí. En el miedo al éxito está el ingrediente mayor de este panqueque, que es la harina, ¿sí? Es justamente eso, ¿no? El acomodarme en ese estado de confort. Recordemos que comodidad no necesariamente es plenitud, ni es autorrealización. Comodidad no es felicidad. Y en la comodidad no crecemos, no avanzamos, estamos en lo mismo. Entonces también tiene su peligro. Por supuesto que hay veces que usted dice, ya terminé, acabo de terminar la carrera, ya acabo de graduarme y terminar mis privados. ¿Sabe qué? Está bien, ahorita acomódese. Pásese un par de años tranquila, relájese, disfrúteselo, recupere fuerzas y ya después vamos por la maestría, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita estoy tranquilo y ciertas amistades me dicen, mira, no te vas a meter a tal curso. Yo, ¿qué ahorita no. Yo quiero ver a Alan por el mundo. Yo ahorita quiero pensar este en viajes y no estoy nada, haciendo tampoco. nada y quiero tranquilo, relajarme y hacer cosas que me gustan. Ya estoy sintiendo que ahí me va a picar del año entrante a ver qué más cursos y qué más cosas vamos a aprender. Pero a veces también hay que disfrutarlo, pero cuidado cuando hay gente que pasó ya su estado de comodidad desde los 18 años para acá. Ay, Jesús. ¿Sí? O pasa sus estados de comodidad durante periodos muy largos. Si usted
en un trabajo no ha avanzado en los últimos 5 años, ponga la atención. ¿No cree que ya es hora de pegar un nuevo brinco? Pero a veces el miedo al éxito también viene por miedo a enfrentar mayores responsabilidades, por miedo a ser muy exigido, por miedo a fracasar. Y a veces ahí nos autosaboteamos. No voy a dejar los currículum, no llego a la cita temprano de la entrevista de trabajo. ¿Sí? Cuidado, porque aquí entra mucho el autosabotaje. Lo voy postergando, ya no hago las cosas que me tocan hacer. También con el miedo a fracasar entra lo que se llama esta situación del perfeccionismo. Aquellas personas que no pueden cometer errores, que se exigen demasiado, que incluso imponen un ambiente de tensión en la casa porque continuamente están regañando al marido, a la esposa o a los hijos acerca de que está desordenado, está sucio, no han hecho las tareas, no lo han hecho todo perfecto. ¿Y qué sucede con el perfeccionismo? Lo usual es que son personas que vinieron de padres sumamente exigentes, que nunca era suficiente para ellos, que la obligación era sacar cuadro de honor o la nota más alta o ser la mejor estudiante de la clase, y estas personas se acostumbraron a hacerlo todo bien, pero por dentro yo lo que he visto, Carol, y he descubierto con muchas personas, es que hay una necesidad inherente y nadie está contigo, pero ellas se tienen que demostrar a sí mismas de que son capaces de hacer las cosas bien. O sea, si lo hago bien, yo valgo. Porque te estás viendo con los ojos de tus papás. Así es como que tuvieras el fantasma de tu abuelita, tu mamá, la capataz de la finca aquí atrás, que lo hiciste bien, mija. Claro, y la voz que oyes dentro de ti no es la tuya, es la de esas voces de ellos, que era que te decían todo eso. Y pobres, porque en el tema del perfeccionismo venimos y dejamos de ser feliz para que todo sea perfecto, para que las cosas las tengamos bajo nuestro control. O sea, en el perfeccionismo entra todo está simétrico, todo está limpio, todo está ordenado, todo está bien hecho, ¿sí? Entonces hay una exigencia en diferentes aspectos. También aquí hay un problema porque cuando hay perfeccionismo le tenemos miedo al descontrol, ¿no? Entonces todo aquí es radical, es blanco o negro. Entonces la persona que es perfeccionista es muy intolerante, es muy crítica y es muy exigente. Una cosa muy parecida que va acompañada del perfeccionismo es el no permitirme descansar. Somos muy críticos y exigentes con nosotros mismos. No siempre, eso suena como a Cantinflas, ¿no? No siempre, pero a veces, ¿sí? Pero estas personas son aquellas que es un domingo en la mañana y te tienen que levantar a las 7 de la mañana a limpiar las ventanas, a sacar la ropa. O sea, ¿por qué no puede echar la santa hueva tranquilamente y disfrutarse, poner la tele o simplemente no hacer nada? No. Estas personas, yo lo que he escuchado muchas veces es que el mensajito que escuchaban en su casa es pago. ¿Cómo? Solo los vagos hacen eso. Así es. Descansar es perder el tiempo. También, sí. ¿Sí? Tenés que ser productiva. The time is money. Sí, el tiempo es oro. Y aquí hay una sensación de solo valgo si soy productiva, si estoy haciendo algo. No puedo desperdiciar el tiempo. Entonces, cuidado con esa situación. ¿Por qué? Porque si no, ahí ¿cuándo vamos a disfrutar de nuestra vida? Con eso nos vamos a la pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, sobre los miedos que más te aterran. Ya volvemos. Miedo a que me... Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema de hoy son los miedos que más te aterran. Tenemos muchas preguntas, también tenemos todavía un saldito pendiente ahí del Fer para compartir de los miedos a que me hagan daño. Es el siguiente punto. Bien, hay un montón todavía de miedos, pero sí vamos a después dar chance a... Porque tal vez ahí vamos a hablar de estos temas que nos van a quedar pendientes a través de las preguntas de la audiencia. Uh-huh. Miedo a que nos hagan daño. Este maneja un espectro bastante general
y ejemplifica acerca de las amenazas y los riesgos, acerca de todo aquello que no está bajo nuestro control. Aquí cuando entra en el conflicto del miedo a que me hagan daño, ya entra lo que es el miedo a las enfermedades, a los accidentes, a que nos asalten, a que nos secuestren, a que nos violen, a las extorsiones, a que nos lastimen, a que sufra, a que algo malo le pueda pasar a nuestros seres queridos. Sí. Esto es bastante común en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia. Y aquí está intrínseco, ¿no? En la profundidad, el miedo al dolor, a la muerte y a la pérdida. ¿Sí? ¿Cuáles son los traumas que nos marcan para sentir esto? Aquí los traumas son lo que me ha pasado a mí, lo que yo haya visto en la televisión, en el noticiero, cuando estrellaron a 2 motoristas en contra un poste, y eso me puede afectar, o tal vez escuchar lo que le pasó a mis vecinos, que se les entraron los ladrones y los mantuvieron amarrados. Toda esa situación, las historias de otros, a pesar que no me haya sucedido a mí, genera en mí una grabación y una memoria que me impacta emocionalmente. También, aquí sobre todo, entra el caso, sobre todo de las personas que hayan vivido maltrato infantil, abuso sexual, golpes, y también sobre todo cuando se conjuga con un temperamento frágil, sensible y temeroso, pues el caldo tiene más sabor todavía, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque se va formando un sistema de creencias donde sobre todo las que se vuelven más evidentes son el debo de estar alerta, debo de estar a la defensiva o preparada, algo malo puede suceder, es muy peligroso, me pueden asaltar, me puede pasar algo malo, ¿sí? Y aquí entra mucho lo que es, lo que decíamos, el diálogo interno pernicioso, que se queda enganchado en frases negativas y un pensamiento genera una emoción negativa y establece mi estado de ánimo, temeroso, ansioso y en angustia. También vamos a hablar, por ejemplo, ahorita en este momento del miedo a expresar mis emociones, sobre todo a hombres, ¿sí? Pero también han visto que me toca trabajar con muchas mujeres que les cuesta ser expresivos, ya sea verbal o físicamente con sus hijos. ¿Y de dónde viene todo eso? Pues muchas veces también decimos de que es un condicionamiento porque tal vez en mi familia nadie se abrazaba, nadie se decía afectos ni cariños, no nos decíamos que nos amábamos ni qué tan importante éramos para uno para el otro. Entonces de eso ya se viene una especie de cultura, pero también viene a raíz de que cuando éramos niños me callaban la boca, se burlaron de mí tal vez, me criticaron, me acostumbré a darme cuenta que no me ponían atención, entonces eso viene y me va reprimiendo. También por otro lado, hay personas que tal vez nunca les pasó nada, pero mejor no se exponen por miedo a, entonces tratan de evitar y mejor no dicen nada antes de que los vayan a rechazar. O sea, hay situaciones donde tal vez nunca me sucedió nada, pero yo anticipándome a una situación, trato de evitarlo, pero el miedo ya está instalado en mí. ¿Qué pasa cuando no puedo expresar mis emociones? Es que es porque estamos desconectados de ellas, Fer. A veces ni siquiera pueden identificar qué es lo que tienen, qué es lo que sienten. Sí. Y para que tal vez puedan identificar qué está sucediendo adentro, ¿cuáles son las creencias que están vigentes cuando tengo miedo a expresar mis emociones? Ya sea usted hombre o sea mujer. Tengo miedo a que se burlen de mí. Tengo miedo a que no me vayan a poner atención. A que lo que yo digo son tonterías. Que lo vayan a usar en mi contra. Esa se me hace fuerte. Y mira esta, a sentirme vulnerable. A que lo puedan contar, ¿sí? Esa se me hace fuerte también. No puedo confiar en nadie. Debo de dar una imagen de fuerte y no mostrar debilidad. Todo eso va en el chirmolito que sustenta el miedo a expresar mis emociones. ¿Qué pasa cuando hay un miedo al compromiso? Y se los cuento de que lo he visto tanto en hombres como en mujeres. Cuando hay un miedo al compromiso, se conjugan ciertos elementos como zona de comodidad y aquella persona que no quiere comprometerse por perder sus beneficios, y hay mucha inmadurez emocional. Por eso no me puedo comprometer, no puedo asumir responsabilidades y un pacto y un compromiso con alguien.
Eso Sí. también te puede llevar al procrastinar, o sea, a Sí. estar postergando constantemente las cosas. Así es. Porque no tenés esa fuerza para comprometerte. ¿Qué miedos les entran a todos ustedes que alguna vez les han sido infiel en una relación de pareja? Sobre todo en el inicio, pues se vuelve una crisis, ¿no? Hay crisis de celos, cuando después de una infidelidad se inserta en nosotros un miedo constante a que el otro lo vuelva a hacer, a que me abandone, a que se vaya, a que me deje. Aquí es bien importante el miedo a la soledad, ¿sí? Tal vez yo estoy enojada, pero en el fondo lo que estoy es más angustiada de que esto se vaya a terminar de romper, cuando supuestamente repita y se estamos en esa termine de transición. romper. Ujú. Así, como decíamos antes, ¿cuáles son los miedos? A que no me pueda yo divorciar. Está el miedo a la soledad, miedo a no salir económicamente, miedo a que mis hijos sufran y miedos a quitarles a su papá. Y les afecta más, y sobre todo yo vengo de un hogar desintegrado donde no estaba mi papá durante mi infancia, ¿no? Y yo no lo quiero replicar en la historia de mis hijos. Me ha tocado también personas, mujeres que tienen miedo a ser mamá. O sea, a dar a Hacer un mal luz. papel de como mamá. Y por un lado, empecemos desde el inicio. Tienen miedo a que duela mucho. Tienen miedo a que el bebé nazca mal. Tengo miedo a que se compliquen las cosas. Y ya después empieza el papel, como tú decías, de miedo a no ser una buena mamá, a no cuidarlo bien, a se te enfermarlo, descarrilen a los que se hijos. me muera. Ujú. Ujú. El miedo a envejecer, como ya hemos hablado también, tiene que ver mucho con el tema del rechazo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a no ser bonita, a perder mi belleza, a que prefieran a otra, a no ser atractiva, a que no le guste a mi pareja. Y por eso nos da miedo envejecer. Envejecer, perdón. ¿Sí? En los miedos sexuales, ahí entran también un montón de batería de miedos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la mujer, sobre todo cuando ha habido abusos, violaciones, entra el tema de miedo a que me duela la penetración, miedo a que me lastimen, miedo a ser utilizada, incluso también miedo a que sea pecado y que Dios me castigue y que lo que estoy haciendo es prohibido. Y por eso hay personas que se cierran, ¿no? Y no pueden tener orgasmos. A veces hay niveles de sensación, hay disfrute, pero no, en el fondo hay un miedo de sentirse sucia y de que no tienen el permiso para poder disfrutar del acto sexual. También en las mujeres, no solamente en los hombres, está el miedo a no ser apta como amante, a no poder dar satisfacción a la otra persona, ¿sí? A ser rechazada por eso. Y también está el miedo a no lograr un orgasmo, a quedar embarazada, a que me compare con una ex, a que cuestionen mi historia sexual. No tienen idea cuántas veces he escuchado que mujeres me han dicho que es como un honesticidio. Sí, mi amor, es que antes estuve con 2 hombres más. Eso no se lo tiene que decir a nadie. Así es, pero vienen los machistas y exigen, y decime, ¿y en qué pose? Diría, ¿Y en qué motel? Diría el doctor ¿Y cómo era, Francisco, O sea, diría el doctor y sexólogo Francisco Delfín Lara, Lara. ¿la quieres virgen? ¿Qué? ¿Le vas a rezar, a pedir un milagro o para qué la quieres? O sea, de su vida pasada usted no le tiene que dar Así cuentas es. a nadie. Pues si usted es San Francisco de Asís, pues está Que le bien. pidan Bueno, el incluso milagro. San Francisco de Asís tenía tremenda cola que le machucaran porque en sus tiempos mozos, pues la hizo grande, ¿no? Ahora, de parte de una mujer, parte de un hombre, ¿cuáles son los miedos sexuales en un hombre? Pues muchos se ha escrito, se ha sabido y se ha especulado del tamaño, ¿no? El miedo a tenerlo no lo suficientemente grande para satisfacer a mi mujer. Sobre todo en el tema machista, los hombres que cuánto se comparan en sí, el nivel de virilidad o masculinidad solo por el tamaño del miembro. El miedo a no lograr una erección. El miedo a dejar eyacular embarazada. precozmente. El miedo a dejar embarazada a la otra persona. Miedo a que ella finja. Miedo a que me compare con los demás. Que Sí. sea mejor el ex que Él yo. es que yo, sí. Miedo a no poder rendir y sobre todo entra ya en hombres adultos, cuando ya empieza lo que es la crisis de mediana edad. Me voy al gimnasio, hago de todo, compro el Viagra, o sea, me pongo bolito para quitarme el nerviosismo, ¿sí? Y utilizamos todo un cóctel de estrategias y situaciones para que funcione lo mejor posible, ¿no? Pero el Ok. miedo
está ahí detrás. Ok. Justo, a las Ok, 1:30. ok. Ahorita vamos entonces a abordar la fase de preguntas que ustedes ya plantearon, y porque son varias, y tratar, ¿qué quiere? Corte. Pablo, por Córtale, amor chavo. de Dios, por amor de Dios. Ya que me va a llevar a corte, yo quiero recordarle a usted que amablemente nos sintoniza que hoy es jueves y como todos los jueves, usted es bienvenido en el Café Talito. Venga y disfrute de 2x1 de su bebida favorita de café de 4 a 5 de la tarde. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya estamos de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, con el tema Los miedos que más te aterran. Tenemos contenido para compartir a través de Facebook, el link, y a través del WhatsApp 5511-9890. Dice, buenas tardes, yo le tengo miedo a que mi hija de 23 años muera. Ella es paciente renal crónico. El miedo que viene en mi mente es la muerte y no sé cómo enfrentar esta situación. Gracias, bendiciones. Pues gracias por su comentario. Hay una situación. Su hija tiene una situación, una condición física ahorita, padece de un problema a nivel renal. No necesariamente está en peligro de muerte. Usted analice cuál es la situación real, cuál es el diagnóstico, cómo está la situación de su hija, porque posiblemente usted está exagerando en su mente, incluso se está centrando y dramatizando el peor escenario. Entonces, cuidado, como decíamos aquí con Carolina, si usted se está centrando en una situación muy negativa, pues sus sensaciones y su estado de humor va a estar de esa misma manera negativa con respecto al pronóstico de su hija. Si usted cree que no puede manejar esta situación y cree que le está afectando mucho, pues sí, la idea ya es buscar ayuda. Porque Sí. solo a veces no podemos salir de esta situación. Alguien más dice, me da miedo bajar de peso. Cuando logro bajar me recompenso comiendo helados, pasteles, etc. Pero ya detecté que es por miedo, pero no dice a qué miedo, ¿verdad? Un consejo. ¿Qué miedo puede ser ahí? Porque les cuento algo. En casos de abuso sexual, mucha gente le tiene miedo a bajar de peso para no ser atractiva, Exacto. para no ser vista, Y para la- que los hombres no se interesen. Y la en mí. grasa también te protege, Fer. Es como un colchón que te estás Ujú. poniendo frente a ti para que lo que sea que venga no duela. Y también seamos honestos, en el tema de bajar de peso, la verdad aquí conlleva un tema de autodisciplina, porque estamos muy apegados al placer Hacer lo que nos- y, ay no hombre, solo un Es que pastelito es rico, hoy, Es que me encanta. una cucharadita de Nutella, solo por hoy. Te Solo lo por hoy. merezco. Y todos los días ahí va la Nutella, pues por supuesto no vamos a bajar. Hola, muy buen programa. Tengo 23 años, tengo miedo de quedarme sola. Hace 5 años tuve una relación de más de un año, no teníamos problemas, pero un día me enteré que andaba con su ex y no lo pude soportar. Me trató como basura y desde entonces hasta hoy no he salido con nadie más. Hace un año me lo encontré con alguien en el Facebook, lo conozco hace mucho y comenzamos a tratarnos, pero me dijo que no me ilusionara porque no quiere nada conmigo. Me siento fatal, no me pueden mencionar noviazgo porque lloro. Necesito ayuda. Gracias y bendiciones. Ay, mi linda, sí. O sea, es básicamente se nota Necesita que ayuda. tu tema de autoestima está baja. Aquí siempre recomendamos el libro de Nathaniel Branden, que está gratis en internet, Cómo mejorar su autoestima. Descárguelo, véanlo. Ahí no se trata de forma profunda el tema de la soledad, pero por lo menos te va a dar las bases de que te pueden ayudar a solventar tu miedo a la soledad, para sanar tu autoestima a nivel de la valía y la capacidad. Otro libro que puede ser es Amar o Depender, y también el libro de Aprender a quererse a sí mismo de Walter Rizzo te puede ayudar. Dice alguien más, hola, qué lindo programa, les cuento de niña, pasé por una violación sexual de parte de mis hermanos. Mi hija es una señorita y mi miedo es que alguien le haga lo mismo a ella. La cuido un montón. ¿Cómo puedo vencer ese miedo? Empieza a escribir todas las creencias que tenga de miedo con respecto a su hija. Tengo miedo a que le pase lo mismo que a mí, tengo miedo a que
quede indefensa, que alguien la lastime, pero analice cuáles son las creencias donde tenga usted evidencia contundente de que sí es posible de que le pueda pasar algo malo. ¿Mi hija se queda sola? Ah, pues no. ¿Siempre hay alguien que la está cuidando o la acompañe? Ah, pues sí. Entonces, vaya analizando las probabilidades también, porque lo que sí es que usted sí tiene todavía un problema ahí con eso. Analice también, gracias por su comentario, sino también usted tiene algún tipo de problema con su propia sexualidad. Porque hubo una violación y no es cualquier cosa. No está resuelto el tema. Sí, puede ser que también ahí no está resuelto ese tema. Dice, hola Carolina, mis respetos al licenciado. Les cuento que yo me identifico con muchas de las cosas que están hablando. Uno, que no he podido superar es tener miedo al emprender un negocio. Uh-huh. Fíjese que yo sé que lo puedo hacer. Consigo los medios económicos e invierto, pero cuando ya me toca cobrar, me choqueo, o sea, me bloqueo, tanto que me da pánico cuando me dicen que pagan después. Ya eso me va aplastando y cuando menos siento, ya no puedo continuar. Pienso que fue un trauma que tuve de niña. Mi abuela me enviaba a cobrarles a las personas que les daba fiado en su tienda, pero hubo personas que quisieron lastimarme física y verbalmente. Y relaciona el cobrar. Claro. Yo pienso que es de ahí donde viene mi miedo y eso me está afectando hasta en mi vida íntima. Un consejo. Sí, mi linda, busque ayuda. ¿Sabe por qué? A veces pueden pedir... Imagínense que estamos hablando aquí de problemas del corazón y alguien necesita operación de corazón abierto, pues no se puede hacer por chat y por un radio. Consejo por radio. Hay cosas que sí ameritan ayuda y su bienestar y su felicidad lo valen. Ante todo si la limita tanto. Así es. Cuando hay gente que le cuesta cobrar, además de que ella lo relaciona mucho con el peligro de que me pueden lastimar y hacer daño el cobrar, a la gente que le cuesta cobrar es aquellas personas que tienen su sentido de valía bajo porque ponen a los demás como prioridad, que son más importantes que uno, y por eso me siento mal de cobrarles, de confrontarlos, de incomodarlos, ¿sí? De que te devuelvan algo que es tuyo. Ajá, pero me siento insuficiente como persona para poder cobrarles y exigirles. Buenas tardes, quiero que me ayuden. Acabo de entrar al hospital. Hoy inició la última parte de tratamiento. Hoy inicio la última parte del tratamiento para cáncer. Estoy muy agradecida, pero sufro todavía los efectos de ese tratamiento. Mi miedo es cuándo me voy a sentir mejor. Lucho cada día, me da miedo no tener dinero, vivo en un ambiente que no es normal, mi madre y hermano tienen enfermedades mentales, es un ambiente complicado y ahora estoy muy sensible y se me hace difícil por mi condición. Por favor, un consejo. Yo el mejor consejo que ahorita se me viene y que me inspire Dios es leas el libro de El poder estar dentro de ti, de Louise Hay. ¿Sí? Su situación está difícil, está viviendo en un ambiente donde tal vez ahorita no encuentra otra salida. Métase en su burbuja, enfóquese en usted misma y hay veces... Eso no es egoísmo. No, hay veces que uno se tiene que enfocar en uno en sí mismo y es un sano egoísmo propio. Entonces, métase en su burbuja, en su paraíso, en su refugio y aguante la marea alta. A veces no hay más que hacer a veces, sino que simplemente aguantar el momento difícil. Ok, hola, soy una persona con miedos, pero el más grande es a equivocarme en educar a mi hijo de 4 años. Uh-huh. Hoy me dijo su maestra que no identifica los numerales como sus amigos. Me he sentido ansiosa de no saber cómo ayudarlo. Reconozco que no quiero que le cuesten los estudios como me costó a mí. Ahí está. Aunque ahora me siento bien en mi carrera profesional, siempre me sentí de menos. ¿Cómo hago para no fracasar en la educación de mi hijo? Este miedo me acompaña al no ser buena madre, a sentirse no ser, que está siendo buena Es que aquí el problema es que su hijo está todo bien. El miedo persistente está en usted. Hay un miedo anticipatorio a fracasar, a fallar, a no darle las herramientas. Señora, aquí busquemos ayuda, porque de verdad, consejos yo le digo a la gente cuando me escribe, a veces me escriben unos testimoniales, Carol, enormes, y les digo que lastimosamente no se puede responder en un mensaje una situación tan delicada y tan compleja, ¿sí?
O sea, estas cosas sí merecen ayuda. Es igual, por ejemplo, si ustedes me dicen, yo tengo dolor de cabeza, pues tome acetaminofén, perfecto. Pero cuando hay un tumor, ¿qué consejo le podemos dar? Pues no, pues hay que hacer un proceso, ¿no? Un proceso de sanación, y igual que acá, a veces hay situaciones que sí lo ameritan, enfocarnos en nuestra vida. Y Carol, todo el mundo a veces viene y dice, es que los psicólogos es de locos, pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa cuando usted se siente mal de sus emociones, de sus pensamientos y de su alma? No ir al dentista, ¿sí? Entonces ya es hora a veces que también asumamos responsabilidad y demos un paso de valentía para enfrentar nuestros miedos. Yo les digo a la gente, Carol, cuando empezamos, ¿cómo trabajamos en la clínica todos estos miedos? Vengo y pongo a la gente en un proceso cognitivo, o sea, de autoconocimiento, donde ellos vienen y me empiezan a hacer una lista de todos los eventos traumáticos que les marcó, por ejemplo, a tenerle miedo a la pobreza, o el miedo que le hagan daño, o el miedo al abandono. Y después vamos sacando también una serie de creencias que conforman un sistema que mantiene vigente y autoperpetúa ese miedo. Y después lo podemos quitar con las técnicas que tú ya sabes, ¿verdad? Theta Healing, MDR, con terapia gestal, con constelaciones o lo que sea. Y ahí es cuando desinstalamos el trauma, las memorias y las creencias. Me duele mencionar que, por ejemplo, en psicología tradicional hay personas que me llegan a contar, pues fíjese que estuve 2 años en terapia y estuve en 80 sesiones y cosas por el estilo. Y no pasó nada. Y me dicen, ¿sabe qué? Ya sé todo lo que me hizo mi mamá y mi papá. Ya sé todo lo que yo pasé. Solo ya me di cuenta. Historia. Sí, pero me sigo sintiendo igual de mal. Claro. Entonces, es cierto, todo fue mental, pero las sensaciones y las emociones continúan ahí. Por eso le decimos a la gente, hay que abrirnos ya y no solo quedarnos en la mente, sino que el cuerpo hay que trabajarlo de una manera integral. Hay muchas herramientas y todas estas herramientas dan bienestar inmediato. Siente uno la liviandad, la paz, la confianza, esa sensación de, ala, si puedo, si valgo, si soy capaz, si, o sea, todo eso. ¿Verdad, Carol, contigo, los sábados que nos ha tocado trabajar? Sí. Identificamos un conflicto, le sacamos traumas, creencias. Y listo. Y tú me contás, mira, se me quitó, ya no siento aquello. Sí, es que es efectivísimo. Y ahora a otro tema. Sí. Y si usted está en terapia, si usted lleva 3 sesiones, por lo menos, y siente que en 3 sesiones con su terapeuta, psicóloga, doctor o lo que sea, no siente cambios, pues vaya pensando también en esa opción. Sí. En otra opción, mejor dicho. Ok, alguien más dice, mi miedo es que mi hija se quede soltera. Tiene 28 años, no tiene ninguna relación. ¿Será que ya le preguntamos también a mi hija qué quiere ella? ¿Sí? ¿Es felizmente soltera? Porque ¿Por qué la quiere usted ver? Ahora también las mujeres se han casada? empoderado y también se vale, perdón que lo diga así, el no tener hijos. También se vale. Es una decisión, sí. Me ha tocado trabajar con gente que me dice, mire, mi familia me presiona y mi esposo y yo no queremos tener hijos. Queremos ahorrar, viajar, hacer una casa y queremos tener perros, me dicen, y no queremos tener hijos. Va, está bien. Entonces, cuidado con ese tema. Señora, mucho del miedo, analícelo usted también. ¿Usted se quedó soltera? ¿Usted es madre soltera y no quiere que le pase lo mismo a su hija? ¿Sí? Y si no, también, pues el tema aquí, hable con su hija y pregúntele qué tanto a ella le preocupa. ¿Sí? Seguro que no, que ya por los 28 ya debe estar en paz. Digo, porque puedes tener 20 y sentirte infelizmente soltera, pues. Sí. ¿Verdad? Pues que necesitas pareja, son aquellas que van saltando de novio en novio, de novio en novio, de novio en novio. O sea, no sanan una relación, un dolor, un fracaso, una pérdida, que ya están metidas en otra relación, basados en el que un clavo saca otro clavo. El síndrome de Tarzán. Sí, cosa que no es, de una liandra a la otra. Sí, no me puedo soltar hasta que encuentre a otro más. Sí. Ok, ¿iba a pegar otra ahí, Judith? ¿No? Ok, pues esa es la última consulta. Muchísimas gracias, Fer, por haber estado con nosotros hoy desarrollando tan ampliamente este tema de los miedos. Ojalá haya podido cada uno de ustedes identificar cuál es su miedo. Recuerde, es necesario cuando esto ya se vuelve patológico, cuando ya nos inhabilita, buscar ayuda psicológica, terapéutica. Hay muchísimas técnicas
la psicología se ha actualizado tanto que sanar ahora no requiere ir a 10 años de terapia. Entonces, evalúelo, decídase que quien va a probar las mieles del bienestar es usted mismo. Yo les digo dónde pueden contactar al licenciado Fernando Young. En el teléfono de la clínica 2336-7399. Repito, 2336-7399. En Facebook está como Fernando Young, Psicología Integrativa. Gracias, Fer. Gracias, Carol. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.